no ha colocado correo electrónico, no hay forma de notificar de forma personal. ¿Qué tipo de notificación te queda? Por edicto. Que Entonces, tal vez proyecto, digamos, es más serio, digamos, en cuestiones de cantidad también un poco más grandes y deudas ya más de mayor magnitud tal vez y pero las solo otras se más usa pequeñas. cuando no es viable aplicar la notificación personal, electrónica o por cédula. Si no es viable, recién recursos a la alternativa por edicto, la publicación en prensa. Recién, es la última alternativa. Imagínate, yo he trabajado, mira, 11 años en el área de fiscalización. Durante 11 años solo he notificado 3 veces por edicto. O sea, imagínate los trámites que generaba. Había trámites que hacía 42 trámites por mes. Ahora multiplica por 11 años. Y solo en mi vida he notificado 3 veces o 4 por edicto, mínimo. Porque es la última alternativa que tienes. Pero las notificaciones masivas, esas sí o sí son por edicto, porque son misceláneas, son chauchas que se pretende cobrar. ¿Ya? Podemos seguir, me imagino que terminó Paola Tucumán. Nos va a tocar Viera Eterovic, ¿correcto? Sí, Lisa. Ya, muy bien, bien. Ya. Los siguientes del artículo 103, que es la verificación de cumplimientos de deberes formales y obligación de emitir factura. Aquí la administración tributaria solo necesita un documento de identificación para verificar el cumplimiento de las obligaciones. En caso de la que persona no quiera presentar este documento de identidad, se forma un acta en el cual tiene un testigo poniendo el acto que se ha hecho. Y si hay incumplimiento, se levanta un acta firmada por funcionarios y quien se encuentra a cargo del establecimiento. En cuanto al procedimiento de fiscalización, primero se inicia con una orden de fiscalización emitida por una autoridad de la administración tributaria y la Esto va a ser administración pregunta de tributaria. examen también. ¿Ya? Eso es el parte del ciclo tributario. ¿Se acuerdan ese ciclo tributario de la orden de fiscalización externa, RESA, verificación externa, más o menos, y uno VIMA? No te preocupes, ahí está comenzando eso. Puedes seguir, por favor, Viera. Está bien. Bueno, la administración tributaria, siempre que estime conveniente, podrá requerir la presentación de declaraciones. Estas declaraciones causarán todo su efecto a condición de ser válidas expresamente por la fiscalización actuante. Y a la conclusión de la fiscalización se emitirá la vista de cargo correspondiente. Siguiente, por favor. Luego está la sección 6, que es la recaudación y medidas precautorias. Bueno, en cuanto a la facultad de recaudación, la administración tributaria está facultada a recaudar todas las deudas tributarias en todo momento. Las medidas precautorias que puede tomar la administración tributaria puede ser anotación preventiva en los registros públicos sobre los bienes, embargo preventivo de los bienes del deudor, retenciones de pago de devoluciones tributarias, retenciones de fondos del deudor y decomiso de mercancías. Aquí hay algunas excepciones, como que no se puede embargar bienes y derechos que son embargables por ley, y también será visible la sustitución de garantías por otras equivalentes. Siguiente. En cuanto a la sección 7, que es la ejecución tributaria, primero está la naturaleza de la ejecución tributaria, que será exclusivamente administrativa, debiendo a la administración tributaria conocer todos los incidentes conforme al procedimiento descrito. Esta no es acumulable y su iniciación o continuación no se suspende. Los títulos de ejecución tributaria son la resolución determinativa, autos de multa, resolución firme dictada para resolver el recurso de alzada y resolución que concede planes de facilidad de pago. Que la diapositiva vaya de la mano con lo que ya está señalando. ¿Se acuerdan? Les he dicho cuántos certificados de divorcio quieren tener. Ninguno. ¿Cuántos títulos de ejecución tributaria quieres tener en tu vida? Ninguno. O sea, pueden cambiar las. ¿Quién está administrando las diapositivas? ¿Qué pasó? En el 108, pregunta examen. Les he dicho títulos de ejecución tributaria. Sí o sí o sí es pregunta examen. El anterior fue un ejemplo. El de los 2 años. No he dicho que sea pregunta. Esta sí o sí es pregunta examen.
¿Cuáles eran los títulos de ejecución? ¿Me puedes repetir, Viera, para tus compañeros? Bueno, son 9, pero los que yo vi son resolución determinativa, autos de multa, resolución firme dictada para resolver el recurso de alzada y resolución que concede planes de facilidad de pago. ¿Y por qué no está el tema de una declaración jurada, declarada y no pagada? O pagada parcialmente. ¿Comienza o no comienza así? Sí, resolución determinativa por Las el total de... 9 me van a colocar como pregunta examen de memoria. De antemano, si tú declaras y no le pagas, ¿se acuerdan que he colocado? Te he puesto, ¿sí o no? En el ciclo tributario. Un importe declarado y no pagado o pagado parcialmente es imprescriptible, les he dicho. Esto interrumpe la prescripción. Esos documentos, solo si te notifica uno de esos documentos, ya llora. Si te han sacado una orden de fiscalización externa y te han notificado después la resolución determinativa, llora. Es heredable y si eres jurídica, buscate el representante legal, el que va a pagar los platos rotos. Voy a conseguir una persona del oncológico para que sea representante legal. A ver, pues ya, hazlo. De otra vuelta, vuelvo a repetir, o sea, es mejor que hagas un negocio en la cancha, ¿no? Si vas a hacer eso, porque eso no invita a un marco del instituto, ¿no? Es porque la cola que tienes es tan grande que a pisar que es mejor delegar la responsabilidad a un tercero. Que sí hay un vacío normativo ahí, lamentablemente por el momento hay un vacío normativo, que probablemente a la larga, cuando ustedes terminen su formación, ya lo reglamenten de mejor manera. La norma solo dice el último representante legal es el que paga los platos rotos, lamentablemente. Pero si reglamentan que durante tu gestión Viera encontraste errores, tú vas a ser el responsable. Pero voy a conseguir un palo blanco que sea desde el principio. Pues, no entiendo, ahí está grave la cosa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Viera? Sigamos. Gracias. Bueno, otro título también es la que resuelve el recurso jerárquico. Y en cuanto al artículo 109, está la suspensión y oposición de la ejecución tributaria. Aquí se suspenderá en caso de autorización de un plan de facilidades de pago si el sujeto pasivo garantiza la deuda tributaria cumpliendo lo establecido en el reglamento. Los causales de oposición contra la ejecución fiscal son extensión de deuda tributaria, resolución firme o sentencia y dación de pago. Siguiente. ¿Qué era la dación en pago? ¿Qué es la dación en pago? Es pagar una Fabricio, deuda. yo le puedo responder, es la transmisión de bienes que acepta el acreedor para compensar una deuda. O sea, es ofrecerle impuestos nacionales. Mira, debo 2 millones, pero tengo esta casa que vale 3.5. ¿Está? Y Sí, tengo un comprador, me va a comprar, va a pagar impuestos. Lo que vale 3.5 lo va a rematar a precio de gallina muerta al primer postor. Con que él recupere esos 2.5 millones que le debes, él va a decir, remate a 3 millones, primera oferta, 2.5 vendido, ya está. ¿Han entrado a impuestos? ¿Hay bienes sujetos a remate o no? ¿Quién ha navegado y ha encontrado eso? Dicen, yo he visto en el banco, o sea, en la tele, una tele que está en la sala de espera del banco BNB, creo que era, y aparecían propagandas de los impuestos rematando bienes, casas, terrenos, de todo. Lo No, mismo. en la página de impuestos hay igual. Yo vi en el tema de aduanas. En aduanas también hay. En aduanas incluso hay como una suscripción que puedes hacer para bienes como que de ciertas categorías y eso. Si eres especialista en los bienes, va. Yo tengo un conocido que es no vidente y, o sea, no es no vidente, trabaja con no videntes. El sujeto ha agarrado y ha comprado un equipo de no videntes en 1.300 bolivianos. ¿Saben cuánto vale todos los equipos? $13,000. Porque nadie ofertaba nada. Y obviamente es difícil que el directo interesando, los no videntes, formen parte del negocio. Entonces, pagar $1.300
bolivianos, lo que vale $13.000 en condiciones normales, va, porque el otro era el remate o la destrucción de la mercadería. Él así lo ofertó a ver si sale, sale, si no sale, no sale. Y le salió demasiado bien, pero obviamente va, y va en ese sentido. Entonces, cuando tú, a que te lo ofrezcan tu casa, que vale 3.5 millones, en 3, ya le ofrece 2.7, pues va a estar feliz, te va a devolver tus 200.000. Pero resulta que le vendes a una familiar, conocido, a tercera persona y le dice, mira, te lo vendo en 3.200.000, perfecto. Pero hay un pequeño problema, le da al lugar que hay una deuda tributaria. Va y se le ofrece impuestos en dación en pago, donde el comprador va a pagar los 2.5 millones de impuestos, se levante cualquier tipo de gravamen, medida precautoria, anotación preventiva, si es que existiese, pues no es obligatorio, pero básicamente se extingue la deuda. Ese bien está libre de deudas. O sea, no va a venir pasado mañana, va a decir, acción pauliana, me debía este sujeto. Se lo lleva el inmueble y termina. Y el diferencial, 2.5, le paga impuestos, los 700.000 le paga al propietario del inmueble. Eso es dación. Sigamos, gracias. Siguientes son las medidas coactivas y estas son las que utilizan la administración tributaria para garantizar que le paguen su deuda o lo que debe el sujeto. Estas son intervención del negocio del deudor. ¿No? También le prohíben celebrar al deudor actos de transferencia o disposición de terminación de bienes y también le prohíben adquirir nuevos bienes y contratación de servicios. También le retienen los pagos que debe realizar a terceros y en caso de que sea un negocio se clausura hasta el pago total de la deuda tributaria y los bienes que la administración tributaria ha embargado pueden ser rematadas a subasta. Y eso concluye mi parte, Lisa. Está bien. Ya. Yo les voy a hablar lo que termina lo de ejecución tributaria y luego voy a empezar con procedimientos especiales. En el artículo 112, tercerías admisibles, esto va más que todo de la mano con lo que hablábamos hace ratito de cuando bueno, por una contraversión o delito flagrante de contrabando de importación o exportación, las mercancías quedan como decomisadas en aduana. Entonces, lo que se puede hacer es una tercería admisible, donde nos indica que se pueden presentar terceros de dominio excluyente y de derecho preferente, que yo lo he entendido así, que pueden como que reclamar que son dueños de eso, del producto que se ha embargado o algo así, pero todo eso tiene que estar con registros correspondientes y además tiene que estar respaldado por un título inscrito en el registro correspondiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya tenemos también los procesos concursales y la quiebra. En el periodo de ejecución tributaria no se procederá, salvo a casos de reestructuración de forma voluntaria de la empresa, al levantamiento de medidas precautorias y coactivas que se hubiera adoptado a favor de la administración tributaria. Y bueno, la quiebra simplemente es que el procedimiento de quiebra se sujetará a las disposiciones previstas en el Código de Comercio y leyes específicas. Excelente. Ya en la selección 5 tenemos los procedimientos especiales, que son 5, tenemos 5 subsecciones. La primera es la consulta, después la acción de repetición, la devolución tributaria, la restitución y certificaciones. A ver, ¿repites? Sí, Uno. sí, son O sea, 5. La consulta, ya, la después viene consulta, yo voy a definirlo en brevecito, así un chiquitito, para que quede, como lo resumiría yo, por ejemplo. La consulta es que cuando existe una duda oscura, controversial, no clara en la norma, tú puedes pedir una respuesta de impuestos nacionales. La máxima autoridad ejecutiva de impuestos, vale decir el presidente, te responderá
Y la respuesta que te otorgue tiene efecto vinculante, solo sirve para ti y para nadie más. Ahora, si un colegio pide, un colegio asociados, solo tiene carácter referencial. Por si el Colegio de Ingenieros de Bolivia pide, o la Sociedad de Ingenieros de Bolivia pide alguna duda, solo tiene carácter referencial, no vinculante. Siguiente caso. Licen, ¿cuál sería el referencial entonces que sirva para todos? Sí, sí, pero como referente no es directamente vinculante. El vinculante solo sirve para ti. Por decir, yo te digo, voy a comprar una marca, me tiene que facturar. Tú, si haces esa pregunta a todos, a cualquier financiero empresarial, la mitad te va a decir sí y la otra mitad te va a decir que no. Así de controversiales. Pues van tus impuestos y los impuestos te dicen por escrito, sí se factura, solo es vinculante para vos. Luego Carlos Cardoso dice, ay, a la Tania le han dicho que facture, voy a facturar, a Carlos le puedes reventar ahí la madre. Te va a decir, no, pero a Tania pues, le he dicho, no a vos. Así de vinculantes. La otra, el otro título que decías, que era? Acción de repetición. Acción de repetición. Cuando tú pagas un tributo indebidamente, ¿sí? Puedes pedir que la administración tributaria te devuelva en un certificado de nota de crédito fiscal ya actualizado. Yo tengo un alumno que avanzó en la época de inflación, ¿sabe qué ha hecho? Ha hecho pagos indebidos y luego ha dicho, quiero que me devuelvas. Solo tienes 3 años para pedir. Y la ha devuelto actualizado, en un título valor, en un certificado de nota de crédito fiscal. Tienes 3 años desde el pago indebido para que te pida. Luego el otro, ya, ojo, que no es para todo tipo de tributos, ojo. Solo ciertos tributos. Hay una resolución normativa que, si mal no me equivoco, es la 48 del 2015 o del 2013. Ahorita no hay resolución normativa, una que reglamenta en esas RNDs, que es lo último de lo último, ahí te reglamenta operativamente. Luego, ¿cuál era el otro? Devolución impositiva. ¿Se acuerdan a los exportadores? Yo les he dicho que les devuelven sus compras, ¿no? Hecho CDIM, certificado de devolución positiva, y ahí te dice cuál es el procedimiento, en qué casos. Luego, Restitución y certificaciones. restitución. Cuando impuestos, tú vas, impuestos, he exportado 1.000.000, ya. ¿Cuánto fue tus compras? 500.000. ¿Cuánto es el crédito fiscal de 500.000? 65.000. Y el Estado te devuelve 65.000. Te devuelve. Y luego se da cuenta que no debería devolverte 65.000. Se da cuenta que había un error, que solo debería devolverte 50.000. Los 15.000 te ha devuelto indebidamente, ¿sí? Puede pedir restitución de lo indebidamente devuelto. El Estado, Impuestos Nacionales te puede pedir. Yo tenía un caso. Yo hice mi maestría cuando era la primera generación, que pocas personas tenían su maestría. La maestría valía $8.000, me acuerdo, en la primera versión. Tuvimos un docente que era un crack ¿qué se llama? De la CBN. Ahí nos explicaron que había exportaciones fantasmas, nominales de papel, que no lo hacía la CBN, hacían los comerciantes, compraban cerveza y disque exportaban para que les devuelvan el CDI. ¿A quién creen que le toca entrar impuestos? A la unidad de evolución impositiva después de su maestría, un año después. A mí. ¿Y a quién creen que no se le ha devuelto CDIMS por exportación fantasma? A todos los que compraban cerveza a la CBN y disque exportaban. Les he demostrado que las exportaciones eran de papel. Y he pedido la restitución. Entonces, muchos de estos sujetos que exportaban papel y pedían la devolución, más bien, no solamente se les ha dejado de devolver este sello, se les ha cobrado, se llama restitución de lo indebidamente devuelto. Pero bueno, siempre el conocimiento va de la mano en forma hilvanada. Siguiente, Luciano. Ya, yo les voy a explicar un poco de lo que es la consulta. Como nos decía Licen, ¿Cuál era el último? Pero no. Restitución sí, de lo indebidamente devuelto. Había más certificaciones de... certificaciones es el último. Haya Está más adelante, certificación. creo. ¿Perdón? Creo que hay más adelante son las leyes, digo, los artículos de consulta y eso. ¿De consultas? Ah, está más No, adelante. No, ya dijo consultas, sí, es que ya dijo yo voy a desarrollar consultas. El de Ah, ajá, ahora voy a certificaciones, empezar a hacer las 5 subsecciones.
No, pero el de certificación es en breve. Perdón, te estoy quitando tu exposición, yo sé, pero quiero que sea en breve. No lo tomes a mal. Una No, no se preocupe, certificación, Lisa. una certificación es que voy y pues, por favor, quiero que me den un certificado de no tenencia de NIT. Te dan. No tengo NIT, porque el sujeto dice que tengo NIT, me está exigiendo factura. Aquí está, voy mi certificado y no tiene por qué exigir una factura, tiene que ser la retención de ley. Hoy en día la certificación, por ejemplo, ya lo haces en línea, entras a impuestos.gov.bo y te dan. Si tú tenías un NIT y está inactivo, también tienes una certificación de NIT inactivo. Tienes una certificación de no adeudos tributarios, porque tienes que adjudicarte una licitación del Estado donde es millonaria el importe y te dice, quiero una certificación que no tiene adeudos tributarios. Puedo pedir una certificación de no adeudos tributarios. Qué chistoso, ¿no? Al Estado me voy a adjudicar un proyecto de 32 millones y en impuestos le digo 6 millones. No hay mucho sentido, ¿no ves? ¿O no? Entonces, darle la beneficio de ese tipo de certificaciones también se puede dar. Gracias, lo siento, pero es importante que contextualicen en breve para luego en detalle como lo hace su compañero. Puede seguir. Ya. Como nos mencionaba Elise, la consulta es cuando tenemos algún hecho confuso o controversial y nosotros como contribuyentes estamos en todo nuestro derecho de hacer una consulta y saber qué está pasando con nuestros bienes o con nuestro dinero. Se puede dar el caso de que Impuestos haya vendido nuestra casa para pagar la deuda en 3 millones, pero nuestra deuda era solo de 1 millón. Entonces, ¿qué ha pasado con los otros dos? Y nosotros estamos en todo nuestro derecho de saber y de conocer. Y como decía Lisa, en el procedimiento se formula por escrito. La máxima autoridad ejecutiva de la administración tiene 30 días para responderse, prorrogables por 30 días más. En el efecto tenemos que es un efecto vinculante para la administración solo sobre el caso de concreto consultado. Y en el cambio de criterio tenemos que es una notificación con la resolución de revocación. En la consulta, pues avanzando por favor, la siguiente. Ya. En la consulta institucional, que ahí tenemos que estar en el artículo 118, tenemos que no tiene efecto vinculante cuando se refiere a aspectos de la generalidad de los miembros. Es lo que nos decía Elise y nos daba ejemplo del colegio y de todo eso, de que ya no es personal, ¿no? Después, siguiente, por favor. La nulabilidad de la consulta será nula la respuesta a la consulta cuando sea absuelta sobre la base de datos, información y documentos falsos o inexactos proporcionados por el consultante, por manifiesta infracción de la ley o por autoridades que no gozan de la jurisdicción y competencia. Ya, esta es la subsección 2, que es la acción de repetición. Es como una acción de reclamo para la restitución de pagos indebidos o en exceso. El concepto que está ahí sería acción de repetición, es aquella que se puede utilizar los sujetos pasivos o directos interesados para reclamar la administración tributaria, la restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto tributario. En el procedimiento tenemos que el interesado solicita una restitución de lo indebidamente pagado, adjuntando documentación que va a respaldar todo lo que está diciendo, ¿no? Porque no es nada más de ir y decir todo lo que creemos. Después, si existieran dudas tributarias líquidas y exigibles, se procede a la compensación de oficio. La administración se pronuncia con resolución aceptando total o parcialmente la repetición o negándola y tiene 45 días. Y la resolución de la administración puede ser impugnada. Siguiente diapositiva, por favor. Después también tenemos que la prohibición, o bueno, yo lo he dividido así en mi esquema que tengo de resumen, lo he dividido así, que en la prohibición no procede la repetición por el pago de una obligación prescrita, ni las que disponga en el reglamento de la administración tributaria. Ahora aquí, por ejemplo, en el artículo 124 nos dice que la prescripción de la acción de repetición prescribirá a los 3 años de la acción de repetición para solicitar el pagado. El término se computará a partir del momento en que se realizó el pago indebido. En estos casos, el curso de la prescripción se suspende por las mismas dispuestas por este código.
Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahí tenemos la subsección 3, que es la devolución impositiva o tributaria. Acta es una acta por el cual el Estado, por mandato de la ley, restituye parcial o totalmente impuestos efectivamente pagados o contribuyentes que cumplan las condiciones de dicha ley. Siguiente diapositiva, por favor. En el procedimiento tenemos que las normas dictadas por el Poder Ejecutivo regularán las modalidades, estableciendo parámetros, coeficientes o indicadores para identificar la cuantía de los impuestos o devolver y ver qué sigue con el procedimiento, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En ejecución de la garantía tenemos, de existir garantías, estas se ejecutarán a solo requerimiento de la administración. Si la modalidad de devolución se hubiera sujetado a la presentación de una garantía, la misma podrá ser ejecutada en proporción a lo indebidamente devuelto. Si esto hubiera identificado el cumplimiento de las condiciones que justificaron la devolución sin prejuicio de la impugnación que pudiera presentarse. Y en la subsección 4 ya tenemos ahí la restitución, que según el artículo 128 nos dice que la administración tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida, emitirá una resolución administrativa consignado el monto indebidamente devuelto, expresado en UFBs, cuyo cálculo se realizará desde el inicio en que se produjo la devolución indebida, para que en el término de 20 días computables el sujeto pasivo que pague los recursos establecidos en el presente código sin perjuicio de la administración tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el procedimiento por el ilícito acto. Y en certificaciones es lo que ya veíamos hace rato, que hay de todo tipo, que también que es como que el sujeto pasivo debe acreditar el cumplimiento de sus obligaciones formales a través de una certificación. Cuando el sujeto pasivo tercero responsable debe acreditar el cumplimiento de sus obligaciones formales tributarias para solicitar un certificado a la administración tributaria, cuya autoridad competente deberá expedirlo en un plazo no mayor a 15 días. Bajo responsabilidad funcionaria y conforme a lo que reglamentariamente se establezca. Y ese es el fin. Muy buen trabajo, señores. ¿Preguntas? Mi alumnito, ¿tienes dónde trabajar? Sí, me pregunto ahorita. Sí, porque ya hemos tenido la exposición, no tengo nada más que acotar porque ha complementado bien. Ya, Licen. Bueno, sabemos que las funciones de las facultades de control, verificación, fiscalización constituyen una persecución penal, ¿sí o no? ¿Repites? Las funciones de las facultades de control, verificación, fiscalización, investigación constituyen una persecución penal. Lo que me acuerdo es que no, o sea que no, que la administración tributaria no puede ser juzgada o digamos un delito penal por ir e indagar toda la documentación o digamos en el caso ya de embargar o algo así, porque existen leyes y también está en esta 2492 y en la Constitución Política del Estado que está en todo su derecho de investigar, controlar, verificar y todo esto es parte y es legalmente, digamos que es legal y es parte del proceso de fiscalización. ¿Qué tal? Sí, está bien. ¿Está bien lo que dijo Sí, Luciana? Sí, está bien, Licen. Muy bien. Y ¿Otra? ya, la segunda. Cuando tenemos una deuda por varios tributos y por distintos periodos, sabemos que el deudor puede elegir, pero ¿qué pasa si el deudor no elige? Se hace por la más antigua, y de la más antigua es la más, no, pues la más pequeña, la más grande. Creo que la más pequeña, si no me equivoco.
Sí, es lo más pequeño. Es correcto, Girón. Muy bien. Te has respondido muy bien, Carlos. Así. Y es buena tu pregunta. No es que esté el grupo, que estés haciendo preguntas superficiales. Son buenas tus preguntas, pero a la pregunta es respuesta. La tercera pregunta. ¿En base a qué principios se establece que el sujeto pasivo ha cumplido sus obligaciones tributarias? Oh, muy buena. Muy buenas tus preguntas, Carlos. Creo que ha sido el indicado en su momento dado de que no tengas grupo. Gracias, Respondan, Luis. por ¿Ves a favor. qué principios qué? No entendí, voy a ser muy rápida su pregunta. ¿No está bien? ¿En base a qué principios se establece que el sujeto pasivo ha cumplido sus obligaciones tributarias? Ni Girón ni Luciana pueden responder. Creo que de buena fe y de transparencia, si no me equivoco. Sí, está bien. Felicidades, buen trabajo. Gracias, Carlos. No te estreso más a ti. El resto del curso, ¿qué preguntas tiene? ¿Docente o alumnos? Felicidades. Dicen, ¿nos puede dar? Es que a veces me confundo un poquito con la diferencia entre una medida precautoria y una medida coactiva. No, es que hay, a ver, ¿cómo dices? Una precautoria y una coactiva. Ajá. Ahora, si sabes que yo te voy a poner, siempre creo que el ejemplo aterriza de mejor manera el derecho, ¿no es? Porque así, como teoría, es estresante. Si sabes que tú vas a tener una deuda de, digamos, 2 millones de bolivianos, no, 2 millones de dólares, 1.400.000, 14 millones de bolivianos, 2 millones de dólares, promedio 14, ¿qué harías tú con tus bienes? Para que no te embarque. Y ya sabes, ya visoras, te notifican una orden de fiscalización externa y ya sabes por dónde están yendo, cuál es la punta del ovillo. ¿Qué harías tú? Ponerlos a nombre de otras personas, venderlos. Ya, en el momento que empieza a vender, yo como fiscalizador, Daniel Canedo, señor juez, quiero, por favor, voy a pedir una orden de medidas precautorias. Está creándose insolvencia fiscal, o sea, quiere que cuando saque el título de ejecución tributaria no haya nada a su nombre. Por favor, pues, señor juez, ¿puede autorizar anotación preventiva, una medida precautoria? Y aquí está la evidencia de que está ofertando sus bienes, ha vendido inmuebles, todo lo que nunca vendía ahora lo está vendiendo. ¿Me autoriza, señor juez? ¿Autorizado, sí o no, Daniel? No, listo. ¿Cómo que no? Si yo soy la administración tributaria, estoy demostrándote. Mentira, sí, sí. Por prevaricato te voy a iniciar un proceso. ¿Saben qué es prevaricato, no? Tomar decisiones contrarias a la ley. La persona que estaba por acatarme, ¿qué era prevaricato en sus palabras? Daniel, ¿quiere ser procesado por prevaricato? No, le dicen. Así que me vas a dar la orden, ¿no? Ya te das cuenta en qué consiste una anotación preventiva o precautoria, Luciana, ¿no? La coactiva no hay donde perder. Salió el título de ejecución tributaria y ya podemos hacer los embargos. Y es simplemente, no es que te esté quitando, no es una anotación coactiva para luego recién proceder al remate. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Dicen una pregunta. Sí, escucho. El grupo en ¿Qué primera pasa? instancia, luego a mí. Bueno, se puede ver, o sea, si no te llega esta notificación de detención, no era detención, Medidas la que mencionó, precautorias. y de medidas precautorias, eh, puedes empezar a vender tus cosas, Totalmente. porque y no va a pasar nada con esa tercera persona ni contigo. O sea, puede pasar, pero el marco del derecho que utilizan ya es bien lejano. O sea, primero, para que haya medida precautoria tiene que haber un orden de fiscalización. O sea, tienes que estar en pleno proceso de revisión. Y ahí es donde empiezas a vender, lo estás vendiendo por el susto de que sabes que la deuda va a ser fuerte. Entonces ahí pueden pedir medidas precautorias. Si no pidieron medidas precautorias, que puede darse, y tú lo vendiste todo, a la persona que se benefició con la compra, le pueden iniciar una acción pauliana. Le pueden iniciar una acción pauliana.
Te digo, es la última medida, pero no deja de ser interesante si había bienes y que son tangibles y encima que le has vendido a tu hermano o a tu papá o a tu sobrino, entonces sabemos que es dolosa y Claro. puede ser un agravante, se sanciona con un 30% al crearte una insolvencia fiscal y es lo que has hecho. Y pueden iniciar una acción pauliana. Pero si no lo hicieran, ni la acción pauliana, y dejarían que no hicieron la anotación preventiva, no hay problema. Tú vas a ser deudor toda tu vida. Y vas a heredar para con tus hijos. Y es heredable. Entonces, lo tomas así. Obviamente, no creo que sea una vida, tener una muerte civil, porque no puede ser una cuenta bancaria, no puede ser un vehículo, no puede ser una casita, no puede ser ni una línea telefónica, porque todo eso te embarga. Puedes trabajar con testaferros, sí, pero con terceras personas no. O sea, ¿qué garantía tienes? La casita a tu nombre, mi hermano, y su hermano se casa. A ver si su esposo va a dejar que, y va a entender que es tu casita, ¿no? La esposa del hermano va a decir, es la casa a nombre de los dos, y es bien ganancial, y así que a mitad. No, pero mi hermano me ha dado la plata, le estamos cubriendo. Cuando es divorcio no hay cosa que se entienda, es plata. ¿Está claro? O sea, que no hay solución. No hay solución. Entonces, así que puedes tú correr, pero la consecuencia es la muerte civil. O sea, si te das cuenta, siempre va de menos a más. Sí. ¿Está claro? Así que no es para estresarse una sola medida, así que no. Como te digo, una medida precautoria es cuando realmente en pleno proceso de fiscalización estás queriendo vender. Estás queriendo. Y si lo vendiste antes de que te fiscalicen y fue inclusive una tercera persona, el único problema va a ser en ti. Ahora, si es sociedad de responsabilidad limitada, bueno, el problema va a ser para el representante legal u administrador. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Yo le hice. Ya, dime, Andrés. Simplemente no entendí bien el artículo 112 de las terciarias admisibles. Tercerías admisibles. ¿Puede explicar quién expuso, por favor? No recuerdo quién expuso exactamente, sino que durante la lectura de todo el libro fue el artículo que no entendía. Entonces, como es del grupo, tal vez podría... No, el grupo pues tiene que responderte. Como estaba diciendo ahorita sobre el remate, no sé si están diciendo ahorita, pero hace rato se decía sobre el remate. Y, o sea, es como una intervención, digamos, que se hace antes de que se haga ese remate, como dice el inicio de la ley. Tiene que estar registrado, algo así, no entiendo muy bien. Supongo que es como intervenir antes del remate de los bienes. A ver, Andrés, tal vez un ejemplo quede más claro. Si yo soy deudor en impuestos y a vos te vendí un inmueble, tengo deudas por X, Z razón, no lo estoy vendiendo por una insolvencia fiscal, o sea, no es mi intención, nada. Y te vendo un inmueble. Y caigo en ese sopetón de que me saca el título de exclusión tributaria y me embarca. Yo te vendí un vehículo, pero el vehículo no te lo entregué físicamente. Y viene impuesto y anota y se lo lleva el vehículo más, porque es en mi domicilio. Yo contablemente no lo di de baja, sigue mi balance. Pero tú tienes una minuta con reconocimiento, firmas y protocolizado. Una pregunta, ¿quién tiene derecho sobre ese bien inmueble? ¿Tú o yo? Yo por preferencia, digamos. Ahí te pones una tercería admisible, ahí es. A Ya. eso se refiere. Quienes tienen privilegio. Y tú tienes un privilegio. Ya, perfecto. ¿Ya? Gracias, señora. Creo que el ejemplo es la mejor forma de entender. Y obviamente luego te dice en qué casos, en qué tipo de tercerías son admisibles.
¿Ya? Está bien, Licen, gracias. ¿Preguntas más? Lice, ¿nos puede explicar un poco más el artículo 113, procesos concursales? Grupo. Primero grupo. ¿Cómo Los grupo? del grupo estamos preguntando. ¿Perdón? Somos del grupo. Estamos preguntando sobre el O sea, esa artículo. ya. parte no he entendido bien. ¿Lo puedes compartir la pantalla? ¿Tienes a la mano? Sí, ay, creo que se está viendo mi WhatsApp más. Ay, ups, sí, ya, ahora sí creo. Eso es Bueno, entiéndase como la definición, ¿cómo era esto? Genérica, proceso concursal es cuando varias personas se ponen de acuerdo para resolver la venta de un bien. A ver, antiimpuestos, voy a poner un ejemplo. Impuestos quiere embargar un bien inmueble. Ya. Él debe 2 millones, tiene deuda 2 millones. El bien inmueble vale 10 millones. El banco dice, a mí me debe 3 millones. Entonces vamos entre, yo tengo 2 millones, el banco tiene 3 millones. Y aquí viene el proceso concursal, es que nos pongamos de acuerdo el banco y yo. Y luego vienen los trabajadores, dicen beneficios. ¿Han visto en la Blanco Galindo? Que en la entrada de Surtidor Monterrey, en una fábrica Centex, hay varios trabajadores que están sobre la avenida, saliendo, en un carpitas o no. ¿No? No salimos mucho, Lisa. Se nota. Pues esos están desde el 2019. Y es más de un año. Lo que están haciendo los trabajadores al colocarse ahí y estar en carpitas es que el empresario, ni nadie, ni el banco saque los bienes. Porque no solamente el dueño, sino los dueños. El banco puede venir, impuestos puede venir. Es lo que dice, y cualquier otro acreedor. Pues cualquier acreedor se ponen de acuerdo y dicen, perfecto, valen 10 millones. Y ahí luego viene el privilegio de la deuda. Y va a decir, el banco, yo tengo primera hipoteca, así que valgo yo. Los trabajadores van a decir, primero, yo estoy porque los beneficios laborales por la ley del trabajo tienen prelación. Pero lo que se van es ponerse de acuerdo, nada más. Se entiende que es un proceso concursal en su definición. ¿Está claro? Hola. dice, o sea, la palabra concursal, no sé, es como por el concurso que se da entre esas instituciones, algo así, o Entre los beneficiarios de un bien del deudor, como tal. Y se ponen de acuerdo donde intervienen uno, dos, tres o más acreedores. Ahora, ya. en su definición, y ahora leamos, solo quiero poner el ejemplo, que en algunos casos estoy dando el ejemplo propio y no estoy yéndome a la literalidad, pero ahora veamos qué dice la literalidad de la norma. Durante la etapa de ejecución tributaria, ejecución significa ya embargo, remate, incautación, no, no procederán los procesos concursales, dice. Ah, bueno. Excepto salvo en casos de reestructuración voluntaria de las empresas y concursos preventivos que se desarrollen conforme al Código de Comercio, o sea, los que ya estaban pactados antes y leyes especiales, debiendo procederse cuando corresponde el levantamiento de las medidas precautorias. Ah, bueno, ahí pues, las medidas precautorias es la anotación preventiva o coactivas que se hubieran adoptado a favor de la administración. O sea, fíjense que no se proceden procesos concursales. O sea, ya en un remate ya no puedes decir, vengo a charlar. Solo por tema de privilegios, sí. Salvo en reestructuración voluntaria, concursos preventivos que se desarrollaron en el marco del Código de Comercio. ¿Sí? Antes siempre de la anotación preventiva, si quiere. O pese que ha habido la anotación preventiva, regidas en el Código de Comercio. Eso es un acuerdo. Debiendo procederse cuando corresponde el abandonamiento de las medidas precautorias o coactivas que hubieran adoptado a favor de la administración tributaria. Como único acreedor, no hay mentira.
No es el único acreedor. El hecho que Impuestos haga la anotación preventiva de los bienes y el banco tenga un gravamen, por Código de Comercio, relación lo tiene él, por orden de privilegio, ¿quién tiene? ¿Dónde está el privilegio? ¿Lo han visto ustedes los privilegios en este tema, no? Sí, sí, en este tema lo han visto. ¿Quiénes tenían privilegio de la deuda? Trabajadores, gravámenes y reciben impuestos. Trabajadores, sueldos, luego beneficios, gravámenes y después impuestos. ¿Quedó claro? Excelente. Luciana dice que sí. ¿Alguna otra pregunta? Y gracias por compartir. Yo dicen, Dime, Tiana. la dejé anotada cuando estaban hablando, era el artículo 104 igual, que era justamente el procedimiento de fiscalización que usted dijo que también comprendía parte del círculo tributario, algo así, del ciclo tributario. Sí, ¿qué tiene? Eso me quedó en duda, o sea, es como que se me cortó un poquito el internet y no lo escuché bien, entonces quería, tal vez si usted lo ejemplifica lo voy a poder entender mejor. No, es que el ciclo tributario, en una de las fases comienza con la orden de fiscalización, orden de verificación, y ahí te dice qué son los datos mínimos que debería contener una orden de verificación, fiscalización, como tal, ese procedimiento de revisión, en el cual te dice, según la ley, dice, tendrá que tener el alcance, el objeto, firma de autoridad competente. Si no tiene uno de esos datos que estos artículos te señalan, significa que hay un vicio de nulidad. Luego hay un decreto supremo, que es el 27310, que reglamenta esta ley. Y finalmente hay una resolución normativa exterior que habla en exquisito y en detalle eso señalado en la ley, que es la RND 10-33 del 2032 del 2016. Procedimientos ante la administración tributaria, que se llama cabalmente el título de dicha resolución. ¿Ya? Y que ahí te habla en forma mucho más extensa. Pero es el punto de partida. Para luego sacar, como dijo tu compañero, Luis en Escueto, para luego sacar la vista de cargo, que es un documento donde parece que usted debe, y finalmente sacar la resolución determinada. Queda claro, ¿no? Que es un título de ejecución Ya tributaria listo. y interrumpe su Sí, aplicación. ¿cuál iba antes de la vista de cargo? Por eso la notificación de la orden de fiscalización. Ya. Entonces viene la notificación, de ahí si no responde la vista de cargo, si no responde o paga, ahí recién la resolución determinativa. Y ahí interrumpe la prescripción la administración tributaria. Gracias. Siguiente grupo, señores. Gracias a ustedes, muy buen grupo, muy buen trabajo. Grupo número 3. Ahorita le comparto, Luis. ¿Ya? Daniel, les ha tocado algo sencillito, no quiero nada de historia, no quiero que cómo le contratan al presidente de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Lo que van a exponer sus compañeros es las instancias de la Autoridad de Impugnación Tributaria, ex Superintendencia Tributaria, como está en el Código Tributario, está con esta denominación. Pero entiéndase que hoy se llama Autoridad de Impugnación Tributaria. No nos interesa nada de conceptos de cómo debo constituir, qué requisitos, si esta institución es autónoma, si es dependiente, de dónde saca sus recursos monetarios, no nos interesa eso. ¿Ya? Muy bien, mis señores, pueden comenzar. Gracias, Daniel. Yo decido la exposición, me van a comenzar por, a ver un ratito. Un ratingo, ahora sí. Vamos a comenzar. Va a comenzar Matías Espinosa, luego María Fernanda, Diego Vargas, continúa Daniel Canedo, Andrés y Carlos Cardoso. O sea, comenzamos de Matías, María Fernanda, Diego Vargas, en ese orden. Luego continúa Daniel, Andrés y termina Carlos. Estamos comenzando del medio para abajo. En ese orden. Matías. ¿Ya se ve, Liz, en mi pantalla? Sí, se comparte, está perfecto. Ok, Liz.
Matías comienza. Gracias. Ya, bueno, Lice, vamos a comenzar con la exposición. El título 3, el capítulo 1, que es la impugnación de normas. Tenemos como primer artículo el 130, que es la impugnación de normas administrativas. Las normas administrativas en uso de las facultades que le reconoce este código respecto a los tributos que estén a su cargo podrán ser impugnadas en una única instancia por asociaciones o entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de una entidad representativa dentro de los 20 días de publicadas. Dicha impugnación debe presentarse debidamente fundamentada ante el ministro de Hacienda. En el caso de los gobiernos municipales deberán presentar ante la máxima autoridad ejecutiva. Una vez presentada la impugnación, esta no tendrá efectos suspensivos. La autoridad que conozca la impugnación deberá pronunciarse dentro de los 40 días computables a partir de la presentación. Esto bajo responsabilidad. La falta de pronunciamiento dentro del término es igual a un silencio administrativo negativo. El rechazo del recurso agota el procedimiento en sede administrativa. Tenemos también la resolución que declare aprobada la impugnación afectará a todos los sujetos pasivos y terceros responsables alcanzados por dichas normas desde la fecha de su notificación. Y sin prejuicio de lo anterior, la administración tributaria podrá dictar normas generales que cambien o dejen sin efecto la resolución impugnada. Mati. Siguiente diapo, por favor. ¿Me da un segundito? Un segundito yo. Un segundito, es que me traigo chompa porque está haciendo mucho frío. Deme un segundo. Continuar, gracias. Ya, Lisa. Vamos a continuar con el artículo 131, que es de recursos admisibles. ¿Me escucha, no, Lisa? No, perfecto, perfecto. Ok. Bueno, contra los actos de la administración tributaria de alcance particular, podrá interponerse recurso de alzada en los casos, forma, plazo que se establece con el presente título. Contra la resolución que resuelve el recurso de alzada, solamente entra el recurso jerárquico,
que se tramitará en base al procedimiento que establece este código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria, que se crea por mandato de esta norma legal. La Ex Superintendencia Tributaria. ¿Actual? Sí, Lice. Ex, ¿y cómo se llama ahora? Dicho varias veces. Autoridad de Impugnación Tributaria. Muy bien, Carlitos. Excelente. Sigamos, Mati. Está bien. Ok, continuando, la interposición del recurso de alzada, así como el del jerárquico, tienen efecto suspensivo. La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el recurso jerárquico, pudiendo acudir al contribuyente y o tercero responsable a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo ante la sala competente de la Corte Suprema de Justicia. La interposición del proceso contencioso administrativo no impide la ejecución de la resolución dictada en el recurso jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión hecha a la administración tributaria por el contribuyente y o responsable presentada dentro del plazo concluyente de 5 días siguientes a la notificación con la resolución que resuelve dicho recurso. La solicitud además deberá contener el ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de realizarlas dentro de los 90 días. Y si el proceso fuese rechazado o dentro de los 90 días no se constituyeran las garantías ofrecidas, la administración tributaria procederá a la ejecución tributaria de la deuda acreedora. Ok, para el capítulo 3, seguimos con el artículo 132, creación, objetos, competencias y naturaleza. El artículo 132 dice que la superintendencia tributaria es parte del Poder Ejecutivo bajo efecto del Ministerio de Hacienda. Fíjate, Es autónomo ¿de quién había dependido? ¿De qué poder? del Ejecutivo, Liz. Entonces es juez y parte, no es instancia de apelación. ¿O no te parece juez y parte? A ver, impuestos nacionales depende del Poder Ejecutivo. Sí. Y tú como contribuyente quieres pelearte contra impuestos. No quiero pagar, no voy a pagar. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a impugnar, voy a ir a apelar. ¿Y dónde vas a ir? A tu hermanita, la Autoridad de Impugnación Tributaria, que también depende del mismo ministerio, del mismo Poder Ejecutivo. ¿Crees que hay algún cierto grado de independencia? Creo que ya nos había mencionado este ejemplo, ¿no, Lisen? Correcto. El principio de separación de poderes. Debería existir una independencia, pero creo Es la que vía que de alguna está. manera... Es la vía que está. O sea, si bien Santos Ramírez y Chato Peredo han impugnado esta inconstitucionalidad de separación de poderes, el Código Tributario ha creado este instrumento como un elemento técnico profesional para que diriman, resuelvan, absuelvan esa discrepancia que tiene el contribuyente, el sujeto pasivo, con las administraciones tributarias. Por la Autoridad de Impugnación Tributaria, ex superintendencias tributarias, deriva problemas aduaneros, tributarios y municipales. Pero separación de poderes, pues ¿qué quieres que haga? O sea, no puedo hacer más, no voy a crear un poder judicial especial en materia tributaria. Ya sabemos cómo es el poder judicial, pero es que no es correcto. Ya, el contribuyente, si quiere, puede impugnar la vía judicial, esa tanto le gusta, ahí tiene el Código Tributario 1340, el ex Código Tributario, donde ahí tienes todos los procedimientos para ir vía judicial, y si no te gusta, puedes usar la administrativa, la que te otorgo aquí. Así que el contribuyente escogerá cuál le conviene. Ojo que si pierden una, no va a venir a llorar a la otra. Si escoges vía administrativa, Autoridad de Impugnación Tributaria y pierdes, no, ahora quiero ir a la judicial, o al revés, si vas a la judicial, ahora quiero ir a la administrativa. Así se llama, no puedes escoger.
Gracias. Sigamos. Ya, entonces decía que cuenta con autonomía administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional. Su función es conocer y resolver los recursos de alzada y los recursos jerárquicos que se interpongan contra los actos definitivos de la administración tributaria. También atiende las impugnaciones de los contribuyentes en la autoridad regional y si no están conformes pueden impugnar frente a la autoridad general. En el artículo 133 vemos los recursos financieros. Vemos que las actividades de la autoridad de impugnación tributaria se financian con, hay dos opciones. La primera es 1% de todo lo recaudado nacionalmente en efectivo, debitadas mediante resolución suprema, y la otra son otros ingresos que pudieran gestionar de fuentes nacionales o internacionales. Para el artículo 134 vemos la composición de la superintendencia tributaria. Esta se compone por superintendente tributario general, con sede en La Paz, y 4 superintendentes en Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. También serán superintendentes los designados por el superintendente regional en capitales donde no exista una superintendencia regional. Estos superintendentes ejercen todas sus funciones previstas por el Código. La estructura y competencia territorial de los superintendentes tribunales regionales se establece por reglamento. Siguiente. El artículo 135 nos habla de designación de los superintendentes tributarios. El superintendente tributario general y el superintendente tributario regional serán designados por el presidente de la República, aprobados por 2/3 de la Cámara de Senadores. Siguiente, por favor. En el artículo 136 vemos los requisitos para ser designado superintendente tributario. Pasaremos eso de alto, ¿no? Que eso es para quien se postula. Creo que hasta la anterior diapositiva sí era, bueno, menester comprender. A ver, retrocede una diapositiva antes. Una antes. Solo el superintendente general tiene que ser designado por el presidente, propuesto en la terna presidente y aprobado por, ¿quién era? Por la asamblea. La Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, con 2 dedos, ¿no? Sí. Solo el general. El general puede nombrar a los superintendentes tributarios regionales, ¿no? A mí, personalmente, el señor Daney Valdivia, con visto bueno del señor Arce Catacora cuando era ministro, me dieron una carta de invitación. Bueno, acepté hasta ese momento y me dieron la carta de designación, o sea, tenía ya de mi designación ítem para formar parte de la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba, uno de esos 4. Bueno, la confianza ha sido bien grande, pero bueno, en algún momento me desanimé por el tema político, ¿no? Porque es coyuntura política. ¿Cuál es el trasfondo de la invitación? Que aquí hay un trasfondo. Yo he trabajado 11 años en impuestos nacionales. Me he retirado de impuestos nacionales y a los 2 meses ya tenía la carta de invitación para ser superintendente regional. Si se dan cuenta, ¿a quién le estás dando la tuición para que puedas dirimir bajo esa línea? A mismos exfuncionarios de la administración tributaria. Entonces, ¿cuál creen que va a ser su objetividad para dirimir los problemas? Su imparcialidad. Quiera o sea o no, un funcionario que sale, en mi caso, 10 años después, su corazoncito, ¿a quién se debe? ¿Al Estado o al empresariado privado? Estado. Al Estado, y lamentablemente esa es la línea que maneja a la fecha la Autoridad de Impugnación Tributaria. Toditos los componentes a la fecha son exfuncionarios del Estado de impuestos nacionales. Entonces, deja mucho que desear en el sentido objetivo. Personalmente no me formó parte, yo ahora estoy en el otro lado de la acera totalmente como tal.
¿sí? Pero te permite a vos designar y determinar que hay un grado de independencia. Que ese es un contexto que no está escrito en la norma, pero es lo que tienes que saber. ¿Puedes pasar de diapositiva, por favor? Gracias. Sí, no amerita más. Tampoco amerita que la incompatibilidad, ni del regional que necesitamos, no tener pliegos de cargo, porque eso es designación, no nos atañe a nosotros como contribuyentes. Podemos pasar esa diapositiva, quiero decir. Eso también. Hola, Carlos, ¿tú estás administrando diapositiva? Yo, Licen. Incompatible, nada, el 137, que puede ser docencia y no puede ser otras cosas, incompatibilidades de su cargo, no nos atañe a nosotros. En la deuda tributaria como sujeto. Paso este igual, dicen. Sí, sí, es que ¿en qué nos compete a nosotros que él tenga cargo de docente, por ejemplo, que le permite? ¿Qué nos interesa en el sentido de que pueda reasignar, dirigir, emitir instructivos, políticas? Está bien para cuando tú seas Daniel Canedo, cualquiera de nosotros, sea superintendente tributario general o autoridad de impugnación tributaria general propiamente dicho, ya pues va a dar lectura de esto, ¿no? Siguiente, no merita. Tampoco merita, ¿no? Conocer de manera fundamental los recursos y actos. Ya, estos sí, pero bueno, hasta por ahí no, es porque tienen que resolver el recurso de alzada, por eso es autoridad de impugnación tributaria regional. El general resuelve el recurso jerárquico, que son dos instancias, pero suscribir contratos a nombre de institución es algo no relevante para nuestro aprendizaje ahorita de la materia. Sigamos. Tampoco ni normas aplicables, sigamos. Su organización. Recursos ante la superintendencia. Ahí es. ¿Quién exponía todo este punto, señores? ¿Quién le debería tocar? Porque estoy quitando tiempo. ¿Ya? Yo le hice. Creo que era Andrés, en ese orden te designó a ti. Sí. Ya, entonces Andrés, saltate y comenzá directamente la parte que te he dicho. También distribuíanse las diapositivas, porque entiendo que se han distribuido promedio de 8 o 6 diapositivas, que es la única forma, no importa el sorteo que se dé. Entonces, reducirla porque hemos restado todas esas diapositivas. Esto sí es importante. ¿A qué tipo de recursos hay? Bueno, repetir, a ver. Cuando hemos dicho que se puede hacer una orden de fiscalización, te emite una vista de cargo, que es un documento que parece que usted debe, solo te parece, ya te notifica. Luego te emiten, si no pagaras, te emite una resolución determinativa. Esa resolución determinativa es un título de ejecución tributaria al cual se puede impugnar. Y tienes dos vías. El recurso alzada, que es regional Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. Y si pierdes, puedes impugnar tú como contribuyente en la nacional, en La Paz, en el general. Recurso jerárquico. ¿Sí? Entonces, tienes una instancia de impugnación y otra de apelación. Entonces, el recurso alzado aquí nos va a decir qué actos pueden ser impugnables por parte de la autoridad de impugnación tributaria regional Cochabamba, en nuestro caso. Comencemos. Artículo 143, el recurso de alzada. Y el recurso de alzada será admisible solo contra los siguientes actos definitivos: las resoluciones determinativas, las resoluciones sancionatorias, las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos, las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas, los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias, en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de 20 días. Estos son improrrogables, computables a partir de la notificación en el acto a ser impugnado. Ahora tengo una pregunta. ¿Crees que te parece razonable que se compute a partir de la notificación?
No, Lisen, ¿Por qué? porque debería ser un poco más anticipado tal vez. No. Para todos la pregunta, a ver, ¿quién me responde? Está bien que sea a partir de la notificación. Listen, yo más bien quería decir que tal vez, bueno, no sé, o sea, no estoy segura si a partir de la notificación se refiere a partir de que le haya llegado la notificación o a partir de que el sujeto ya haya como que leído y ya ha recibido en sí, como que ya hay señales de que esta persona tiene una idea de lo que está afrontando, ¿no? Las Porque tal resoluciones terminativas te notifican de forma personal, por cédula, por edicto. Entonces, en forma personal, hoy día te notifica. ¿A partir de cuándo se computan los 20 días según esto? Hoy día. Entonces, ¿está bien o está mal? Yo diré que está bien. No. Aquí hay una colusión de normas interna. Y por beneficio del contribuyente, se debe aplicar la más benigna para el contribuyente. Yo tengo un proceso de impugnación. Mi consultora hace procesos de impugnación. No soy abogado, pero dicto la materia de derecho tributario en derecho, porque las impugnaciones más fuertes, unas fuertes, a título personal, sin ser abogado, han sido ganadas por la consultora. O sea, como Juan Carlos Lora, ¿no? El consultor es Juan Carlos. ¿Qué es lo gracioso? Que viene un contribuyente y me dice, quiero impugnar. Computando a partir del día que se notificó, hoy día era el día 20. Hoy día. Hoy día era el día 20. No había mucho que alegar. No miento. Ayer era el día 20. El día hábil, el viernes, porque ese es el último día hábil. Yo he presentado la notificación de impugnación hoy día. Y me han dado un auto de no admisión porque se ha sido la impugnación presentada fuera de plazo. He mandado otra nota diciendo que ustedes me tienen que aceptar esta nota y punto. Me han respondido, lo siento, va a disculpar, si nos hemos equivocado, le vamos a recepcionar el día 21. ¿Cuántos casos creen que se dé eso? Que la autoridad de impugnación tributaria te reciba el día 21 y se disculpe. ¿Y por qué han aceptado así, Listen? Porque el artículo 4, ¿cómo se computan los términos y plazos? A partir del las voy a matar. ¿El día siguiente, Listen? Muy bien, por fin, ya no los voy a matar. A partir del día siguiente, señores. Entonces, sí, aquí viene y te dice, no, pero aquí dice a partir de su notificación. ¿Hay una colusión o no hay colusión? O sea, conflicto. Hay Claro, uno. porque en el artículo 4 dice el día siguiente y aquí dice hoy, digamos. Ahora, ¿cuál es el que debería mandar? El que beneficia al contribuyente, porque al final las leyes han sido creadas para el contribuyente, ¿no es? No tienes que escoger la que beneficia al Estado. Entonces, si vas con ley y dices cuáles son las formas de plazos, no porque me vengas tú vas a anular y ir en contra del anterior, y nos han recibido. Es más o menos lo mismo que es de que no puede haber una ley retroactiva excepto sea más benigna para los contribuyentes, ¿no? Artículo 150 del Código Tributario. Sí. Correcto. Tomando en cuenta incluso esa actitud, el artículo 150 que el compañero dice, el espíritu de ese artículo dice que de cualquier manera beneficia al contribuyente. O sea, eso es el espíritu. O sea, las cosas no son, las leyes no son retroactivas. Pero si beneficia al contribuyente, excelente. Ya, gracias. Vale la pena acotar, pero ya a partir de ahora es importante. Ahora tengo una pregunta al curso. Creo que es momento. Creo que es momento. Camila Torrico
¿Estás ahí? Toditos, ninguno tiene cámara prendida, excepto Daniel. Sí, le hice. Toditos están con cámara apagada. ¿Y qué les he pedido cuando comencemos? Porque a este paso voy a grabar la clase, les voy a mandar nomás. Y así pueden leer desde su comedor, su cama. Estamos en un contexto académico, tenemos que tener la postura académica. Ya, no es mi regla, en primer lugar. Regla de la universidad, señores. Camila Torrico, te pregunto, de todo lo que lees en este artículo, te pregunto, ¿hay alguna palabra que no puedes entender? No te estoy diciendo la experta, pero que no se ha mencionado, no se ha denunciado. Camila. No, le dicen creo que no. Título de ejecución tributaria. Tu compañera dijo, son títulos de ejecución tributaria, las resoluciones determinativas, las resoluciones sancionatorias. Sí, todavía nos falta. ¿Y cómo surge una sancionatoria? ¿De dónde viene? La resolución determinativa, usted dice, viste cargo. Resolución determinativa, interrumpe la prescripción. La sancionatoria, ¿de dónde viene? De cobrar chauchas. ¿Te acuerdas que hay los IDFs, los incumplimientos de deberes formales que les decía que oscilan entre 50 y 5.000 UFs, que esos otros compañeros mañana nos van a exponer? Para cobrar esas chauchas de 50 a 5.000 UFs, IDFs, te notifica una resolución sancionatoria y es un título de ejecución tributaria. Puedes impugnar, Pero no estoy de acuerdo en pagar 5.000 UFs porque no aplica en mí. ¿Por qué? Pues impugnas. Dice las resoluciones que denieguen, dice, la exención. Pues hay casos donde yo pido exención, me dicen no, impugno. Compensación, yo le debo, él me debe, quiero compensar. No, no va a compensar, tiene que pagar en efectivo. Pero tengo sed de IMSS, quiero compensar, no va a compensar, impugno. Que era una forma de extinción de la deuda, ¿se acuerdan? Tengo el derecho a la acción de repetición. Que me devuelvan en los 3 años. Me dicen, no, al lugar no lo va a devolver. Impugno. Quiero mi CDI porque soy exportador. No, impugno. Ahora, impuestos dice, le hemos devuelto 65.000. No, solo correspondía a 50.000. Nos debe 15.000. ¿Y por qué? Porque nos dio la gana. Ah, no, pues entonces yo voy a pedir, no voy a pagar, no voy a devolver esa resolución que exija la restitución del indebidamente devuelto. No voy a devolver. Impugno. Cuando agarra impuestos, dice, sabiendo que debería pagar el representante legal o el administrador, como, ¿cómo se llamaba la deuda? Espera. Ay. Aparte de derivación de la acción administrativa. Solidaridad, efecto de solidaridad, algo así se llamaba. Me da un lapsus. Pero bueno, en esencia, la derivación de la acción administrativa hace que pague el representante legal u administrador. No, 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 usted como socio va a pagar porque usted es socio. Yo no tengo nada que ver con la deuda. Los administradores son los responsables. Se impugna. Pues quiero que quede que de alguna manera, no entiendo yo, no somos los expertos en derecho, pero ya tenemos una clara noción que si estudiamos un poquito más, nos interiorizamos un poquito más, con toda certeza, que esto terminaría en buen puerto. Y miren, un marco totalmente teórico. ¿O no te parece, Diego Villarruel, así? Diego. Sí, Lisa. Como que es más amigable la cosa, ¿no? Sí, ¿O no? es más llevable. Claro, pues, si lees solo y te da el docente, lea o el docente explique, pero yo también puedo explicar, yo voy a explicar lo que realmente es esencial, importante. Pero cuando sus compañeros se comprometen ustedes, cerramos este ciclo. Y vuelvo a repetir, una materia en derecho tributario para nosotros como empresariales es pobre, un módulo, es pobre. ¿Ya? Porque, y peor todavía para los empresariales del área de ingeniería financiera, porque van a terminar manejando tributación 2. O sea, por lo menos ya en tributación 2, gabinete tributario van a tener que fortalecer la parte empresarial.
Pero para los que no llevan tributación 2 o gabinete tributario, como que con esta información que es relativamente escueta, de un volumen tan alto, tienen que tener una pericia en el devenir del tiempo. Imagínense. Pónganse a pensar, pónganse los pies en la tierra. El conocimiento va a ser muy pobre cuando lleguen a tener su propio proyecto, su propio negocio, o gerente, o administren, o trabajen en proyectos familiares, o directamente entras de dependiente. Si quieres ascender a un cargo de gerencia, tienes que ascender en función al conocimiento. Yo he dictado una maestría en la Escuela Europea de Negocios de La Paz. Uno de los, podría decir, uno de los mejores alumnos que he tenido ha sido el gerente general del Banco Mercantil Santa Cruz. Les digo, el señor, ¿cómo sabía de tributación? Estas cosas, ¿cómo sabía? Yo le pregunté en su momento cuando terminó el curso, le dije, ¿usted es tributarista? Le digo, no me dice. ¿Y es abogado? No me dice. Y su profesión, le digo, soy, ¿qué me dijo? Economista. Yo pues, le digo, realmente el dominio que usted tiene en materia tributaria es fenomenal. Yo conozco muchos tributaristas que no tienen ese dominio que usted tiene, le digo. Y sabe cada uno de los documentos, qué actos, qué actuados. Y él me responde lo siguiente. Mira, soy el gerente general, o sea, el mero de unas entidades de intermediación financiera más grandes de Bolivia. Si a mí me hablas de tributación, sé de tributación. Si a mí me hablas de laboral, sé de laboral. Si a mí me hablas de finanzas, sé de finanzas. Si a mí me hablas de banca, soy un experto en banca. A mí nadie me mete el dedo a la boca. Porque sé que cuando hay un proyecto inmobiliario y me piden un presupuesto para que se apruebe un crédito, al oficial de crédito y al analista de riesgo crediticio les puede haber ido, pero a mí no. Porque en un proyecto no me puedes cotizar un número de fierro, o sea, un grosor de fierro, del primer al 18º piso. Y eso me demuestra que su proyecto está mal elaborado, su presupuesto. ¿Por qué? Porque en planta baja necesitas otro tipo de fierro que en los últimos pisos. O sea, imagínense, y no es ingeniero civil, señor. Pero solo el conocimiento te permite o gerentar una empresa, institución así, o desarrollar tu proyecto económico propio. ¿De qué sirve que lo desarrolles tú, nazca en una empresa, lo desarrolles muy bien y luego se muere en ti junto con la empresa y tus hijos, como Rottweiler, destruyan tu empresa y vuelvan a comenzar? El conocimiento tiene que ser corporativo, acumulado y heredable. No puede ser miope y cortoplacista, señores. Así que, por favor, denle en compromiso para ustedes, no para mí, para ustedes mismos. ¿Cuál es la calidad de nuestra universidad? ¿Es la excelencia o no? Y la excelencia la da el alumno. ¿Ya? Gracias, señor. Perdón que les ponga a acotar esto, pero es considero importante que estamos casi en la panza de la materia, ¿no? En la panza de este módulo. ¿Ya? Podemos seguir, por favor. Ya, artículo 144, recurso jerárquico. Quien considere que la resolución que resuelve el recurso de alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada recurso jerárquico ante el superintendente del Tribunal Regional que resolvió el recurso de alzada, dentro del plazo de 20 días improrrogables. Y estos son computables a partir de la notificación con la respectiva resolución. El recurso jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General, conforme dispone el artículo 139, inciso B de este Código. Artículo 145. Revisión extraordinaria. Únicamente por medio de su máxima autoridad ejecutiva, la Administración Tributaria y las superintendencias podrán revisar de oficio o a instancia de parte dentro del plazo de 2 años sus actos administrativos firmes en los siguientes supuestos. Como número 1, cuando existe error de identidad en las personas. Número 2, cuando después de dictado el acto se recobren o descubran documentos decisivos detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a favor de la cual se hubiera dictado el acto. Esto previa sentencia declaratoria de estos hechos y tiene que estar ejecutoriada.
Número 3, cuando dichos actos tengan como base de documentos declarados falsos por sentencia judicial ejecutoriada, o bien cuando su falsedad se desconocía al momento de su dictado. 4, cuando dichos actos se hubieran dictado como consecuencia de prevaricato. ¿Era prevaricato? ¿Cómo le dicen? ¿Qué era prevaricato? Aarón, ¿qué era cohecho? ¿Qué era cohecho? Soborno, dicen. Daniel, ¿le puedes responder? Creo que era soborno, dicen, como soborno, estafa, algo así. No, era cuando tú como juez promulgas una normativa, un fallo contrario a la ley. O sea, pese a que la ley te dice debes hacer la anotación preventiva porque tienes todos los elementos probatorios, no al lugar. Te puedo iniciar yo como beneficiario de la acción, vale decir, administración tributaria, una acción por prevaricato, ir en contra de la ley. ¿Está claro? Cohecho, como mi hijo, 7 años, responde, cohecho es cuando es un delito que participan más de 2 personas, entre el juez, el funcionario de administración tributaria o el de la autoridad de impugnación tributaria y el contribuyente. O sea, cuando ya se trabaja en grupo delictivo, si quiere. ¿Ya? Que en algunos casos sí se dio, les digo. Dicen, ¿y el cohecho solamente es como que de la parte legal y la parte del beneficiario, o puede ser como que varios beneficiarios solamente? Varios beneficiarios, cuando es la juntucha de maleanza, en conclusión. Que lamentablemente en el gobierno de Áñez, les digo, por todo que no decían bufete jurídico, sucursal de la autoridad de impugnación tributaria, venga donde nosotros arreglamos todos sus problemas. Claro, arreglaban con que, ¿sabes cuánto cuesta? Y no era por el trabajo profesional, era por el tema de soborno. Ya lo demás creo que habla por sí solo, ¿no? No amerita. Pero por favor, son términos también que nos sirven en el conocimiento del ámbito empresarial, quiero decir, por su implicancia que pueda tener esto y por la revisión que se podría suscitar, porque si tú estás consciente que has actuado con el juez y el juez ha actuado prevaricato, sea por soborno, sea por desconocimiento, no necesariamente va a ser porque ha sido sobornado, sino porque se equivocó, la autoridad de impugnación tributaria se equivocó. Entonces, ojo, que no estás libre de la deuda. Dice, ya, el recurso alzada me ha dicho que va a lugar, el recurso jerárquico dice que no debo. Pueden pedir una revisión extraordinaria y decir que se ha actuado con prevaricato, un ejemplo. Entonces, el riesgo sigue latente, pero eso solo lo sabes tú como contribuyente. ¿Ya? Perdón que te corte, Andrés, puedes seguir. Bueno, el artículo 145, revisión extraordinaria. La resolución que se emite declarará la nulidad del acto revisado o su anulabilidad total o parcial. 3. La declaración de nulidad o anulabilidad total o parcial del acto o resolución, cuando corresponda, deberá emitirse en un plazo máximo de 60 días a contar desde la presentación de la solicitud del interesado, cuando sea a instancia de parte en mérito a pruebas que la acrediten. 4. Ante la declaración de nulidad o anulabilidad total o parcial del acto o resolución, la administración tributaria o el superintendente deberá emitir, según corresponda, un nuevo acto o resolución que corrija el anterior procedimiento contra este nuevo. Los recursos administrativos previstos en este título. Siguiente. Reglamento. Artículo, ¿me escucha, Licen? Sí, perfecto. Artículo 146, reglamentación. Los procedimientos de los recursos de alzada y jerárquico se sujetarán a los plazos, términos, condiciones, requisitos y formas
dispuestos por decreto supremo reglamentario. Artículo 147. Proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo contra la resolución que resuelve el recurso jerárquico será conocido por la Corte Suprema de Justicia sujetándose al trámite contenido en el Código del Procedimiento Civil y se resolverá por las siguientes causales. Aquí tal vez es importante señalar, cuando tú vas al recurso alzada y pierdes, puedes irte al recurso jerárquico. En el jerárquico, si pierdes, puedes ir e interponer en el Tribunal Supremo de Justicia ante Sucre, en Sucre, un contencioso administrativo, así se denomina. ¿Ya? Entonces, no solamente la vía se termina en la vía de la autoridad de impugnación tributaria o ex superintendencia tributaria de recurso alzado y jerárquico. Puedes tú todavía impugnar. Ojo, que la impugnación no solamente depende de ti. Si tú ganaste, no voy a pagar, dice el recurso alzado. Jerárquico, no voy a pagar, dice. Impuestos puede interponer el contencioso administrativo. Ojo. Y pues también puede decir, no al lugar, señor juez en Sucre, quiero que viertan en la sala plena un fallo porque ha actuado contrario a la ley, han omitido esto. O sea, puede impugnar. ¿Ya? Sigamos. Cuando la autoridad que emitió la resolución que resuelve el recurso jerárquico carezca de competencia en razón de la materia o el territorio, cuando en el trámite administrativo se hubiese omitido alguna formalidad esencial dispuesta por ley, cuando la resolución impugnada contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley. Que eso nos interesa mucho a nosotros, ¿no? Por la parte técnica podemos decir, oye, abogado mío, aquí se han equivocado en la interpretación de la determinación del hecho generador. No es como ellos lo están determinando, es de esta forma. Esto sí podemos acotar nosotros ese punto, ¿no? Cuando la resolución impugnada, o sea, el recurso jerárquico, contenga violación o interpretación errónea. ¿Quién interpreta la ley técnica empresarial? Nosotros. ¿Ya? Sigamos, Carlos. Ok. Cuando la resolución contuviera disposiciones contradictorias, cuando en la apreciación de pruebas se hubiese incurrido en error de derecho o en error de hecho, debiendo en este último caso evidenciarse el error por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del Superintendente Tributario General. Por último, si el fallo judicial resultara favorable, la administración tributaria por sentencia debe reembolsar dentro de los siguientes 20 días luego de la notificación el monto pagado o el costo de la garantía aportada. Y así se suspende se suspende la ejecución de deuda tributaria. Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará la parte proporcional del pago realizado o de la garantía. Felicidades, buen trabajo, señores. Carlos, preguntas. Ahorita dicen. No se estresen con el grupo, les ha tocado esto. La ponderación no es precisamente como decir, uy, ha sido muy pobre, me ha tocado 2 diapositivas. Su suerte, señores. Es así de simple. Les he dicho en el WhatsApp, ¿no? La tienen fácil, les dije, ¿o no? ¿Se acuerdan? Cuando repartió. Es lo único que le he dicho que la tiene fácil. Y los de ilícitos tributarios, espero un poco más de ellos. No sé si puse eso, pero voy a esperar más de ellos. Ya dicen, la primera pregunta. ¿Qué puedo hacer si interpuse un recurso de alzada y considero que esa resolución es una lesión a mis derechos? Presentas el recurso jerárquico a la Superintendencia Tributaria Regional, que luego manda el expediente a la Superintendencia Tributaria General. Autoridad de impugnación ahora, ¿ya? Felicidades, muy buena respuesta. La precisión es cabal. ¿Es correcta, Rosel, o no? ¿O tienes otra respuesta? No, está bien, fue rápido. Felicidades, y bien detallada, pormenorizada. Siguiente. Ya, el recurso de alzada debe interponerse en el plazo de 20 días, pero ¿existe alguna forma de tener una prórroga? Ya no, Carlos, cualquiera del grupo.
¿Nada, grupo? Es improrrogable. ¿Perdón? Improrrogable. Ya. Rosel. Pero Sí, está Rosel bien, ahí. sí, sí debe. Está bien, tiene la respuesta. Sí, pero hay una posibilidad de, porque tampoco has dicho, ¿cómo fue tu pregunta? ¿Repetir la pregunta? El recurso de alzada debe interponerse en el plazo de 20 días, pero existe la forma de tener una prórroga. Y yo pregunto, ¿existe? Yo sí, yo sé que hay una forma. Dice, yo puedo responder. A ver, Bueno, no sé si es como la que habíamos mencionado cuando estaban exponiendo. De alguna forma eso se puede considerar una prórroga porque al final es un ¿cuál? día más que se te da la No. posibilidad de O presentar. sea, ¿O no? el cómputo de plazos sí es una forma de jalarle un día más a tus plazos, o una forma de jalar. Hay una prórroga que no es directa, es implícita. Y yo les digo con un caso. Pero imagínense, resulta que yo tengo un cliente, el de los 21 días, encima hemos ganado, o sea, no pagó nada. O sea, hemos hecho aceptar después de los 20 días y encima no ha pagado nada. Obviamente, con pinzas los de la autoridad de impugnación tributaria. Ahora, yo he aprendido que no es bueno que yo vaya, porque cuando yo mando los trámites y ven que es de Lora, lo revisan, así, con amor, pero cuando no saben que yo estoy detrás, como que una actitud pasota y de repente nos viene el sable y por un costado, la cuchillada, quiere decir, cuando corresponde. Acá, en un caso que tengo yo, el contribuyente perdió todas sus facturas. Al perder todas tus facturas, pierdes tu crédito fiscal. La administración tributaria le depuró por obvias razones. Es más, la autoridad de impugnación tributaria en muchos casos que valida el crédito fiscal sin la factura original, porque tiene esa facultad de decisión, porque es juez. Nosotros no podemos hacer eso. Ya les comenté eso en algún momento dado. Resulta que le sacaron la resolución determinativa y me llama mi ex esposa, cuando veo a mi esposa, y me dice, oye, te cuento que del contribuyente han aparecido las facturas. Le he dicho, entonces coloquen la impugnación, le digo, coloquemos de una vez la impugnación. Sí, pero es que hay un problema. Se llama prueba de reciente obtención. Cuando tú consigues documentación reciente, tienes que traer una nota de fe pública, tienes que hacer constar el desglose de documentación. ¿Y dónde estaba? Estaba en el depósito de uno de los socios, o del contador, creo. Entonces, bueno, desglosemos y colocamos. Pero hay un problema. Hoy día es el día 20. El día 20, ¿qué hora es el día 20? Oye, son las 5 y solo puedes interponer hasta las 18:30. Hasta que hagas las notas, coloques el desglose, no va a dar. Agarra y coloca cualquier nota de impugnación. Di que no estoy de acuerdo porque el día sábado fue domingo y el domingo yo no estaba despierto y no pude mandar mi derecho a impugnar. Manda así. O sea, es una incongruencia total. Automáticamente has presentado la impugnación dentro de los 20 días. La autoridad de impugnación tributaria, donde comienza regional Cochabamba, ¿sí? Te da un auto de admisión a su miércoles, porque se notifica por tablero, ¿se acuerdan? Para su miércoles te notifica, como máximo. O sea, si tú presentes miércoles, para el siguiente miércoles te van a notificar. Si presentes martes, te van a notificar a los 5 días y ya puedes recoger de tablero, que va a estar para su miércoles. En ese auto de admisión, no se han dado el auto de admisión porque han dicho está mal fundado. Has presentado dentro de 20 días, pero no te dan el auto de admisión porque está mal fundamentado, no tiene pies, no tiene cabeza, ¿no? Y te dan una prórroga de 5 días más para que reformules tu impugnación. Entonces, ¿qué se ha logrado mandando una nota tan arbitraria? 5 días más. O sea, no es una prórroga directa a los 20 días, pero es una forma, es improrrogable, tienen razón las dos personas que respondió, quien respondió y quien hizo la pregunta, pero existe ese ardil que lo tienen ahí en la normativa, que si mal no me equivoco, lo de los 5 días está recién en el título 5, en el otro grupo. Creo que no estaba en este capítulo. Mentiría, no estoy seguro. Ya, pero es una forma de decir. Otra pregunta, Rosel, con eso terminamos. Creo que luego terminamos los minutos que quedan para las preguntas del curso. Tu última pregunta. Sí, dice. Última pregunta.
¿Quiénes se encargan de la tuición de la superintendencia tributaria? ¿Cómo? ¿Quiénes se encargan de la tuición de la superintendencia tributaria? Autoridad de impugnación tributaria. Es el Ministerio de Hacienda. Sí, está bien. Muy bien. Sí, el Ministerio de Hacienda. ¿Saben por qué han dejado de ser superintendencias tributarias? Y se han vuelto autoridad de impugnación tributaria, porque las superintendencias eran autónomas. Y al gobierno, el señor Arce, de Evo Morales y Arce Catacora, no le gusta la autonomía e independencia, ¿no? Han dicho, ya no vas a ser superintendencia, ahora vas a ser autoridad de impugnación tributaria que dependes de mí. ¿Ya? Pregunta el curso, por favor. Yo me preguntaba si el recurso admisible dice que es de oficio o de instancia aparte, pero no se puede, o sea, el sujeto pasivo, tercero responsable o alguna persona así no puede recurrir a la revisión extraordinaria, o simplemente puede hacerlo la administración tributaria. No, ambas partes. La administración tributaria es porque atañe más a sus intereses. Si te das cuenta, el contribuyente siempre va a quedar, no va a decir, he actuado en cohecho o he hecho prevaricatos. No suena lógico, pero sí podría hacerlo, consigo yo también, el mismo contribuyente en el marco del arrepentimiento eficaz, en el fin de cerrar ese riesgo tributario. Como que no suena lógico, pero dices, prefiero no deber nada y asumir mis consecuencias. Ahí también va a haber un tema de índole penal, con toda certeza. Porque es delito. Digamos, ahí también entraría lo de las facturas. Digamos, si en 8 meses me diera cuenta que tengo las facturas, puedo utilizar una revisión extraordinaria. Porque también dice que es encontrar documentos que son Sí, recientes. pero tendría que sí o sí que esas facturas haber sido validadas, siendo que sean falsas, por impuestos nacionales, por la autoridad de impugnación tributaria, recurso al SADI jerárquico. Y luego tú dices, no, son truchas, quiero regularizar también. Pero ahora, si esas facturas truchas lo adquieres hoy y de aquí a 8 meses te das cuenta que son truchas, no ha habido ningún proceso de revisión, o sea, orden de verificación interna, externa, ni vista de cargo, ni resolución determinativa, menos va a haber recurso al SADI jerárquico. Como no ha habido ningún documento, no le puedes llamar que es una revisión extraordinaria. Nace de por ti mismo regularizar una documentación que es irregular y se llama simplemente arrepentimiento eficaz. Artículo 157, donde dice, renuncio a este crédito fiscal, subirá mi impuesto determinado y lo pago. Pago tributo, actualización e interés, como tal, antes de la vista de cargo. ¿Ya está? No es lo mismo que una revisión extraordinaria. Pero es buena la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, señores? Bueno, felicidades, señores. El día miércoles es su examen. Mañana expone grupo 2 y 3. Por favor, comienza directamente el grupo 2. No más de 40 minutos. No más. Dicen, ¿no sería 4 y 5. 4 y 5. 4 y 5? 4 y 5. Ya, mis señores, si no hay más preguntas, podemos dar por concluir la clase. ¿Qué te ha parecido, Mateo, la clase? Bien dicen, o sea, creo que todos hemos leído y ya resumido, pero como que escucharlo de otras palabras o con ejemplos te ayuda harto, ¿no? Porque hemos entendido un poco más de la percepción de otras personas que a veces es un punto donde no tomamos en cuenta algo que hemos leído, entonces como que te aclara un poco más, ¿no? Entonces, excelente. Me gusta. Me alegra. Y me alegra que todos les vean compromiso por las preguntas que me han mandado ayer, cómo debo resumir, si lo hago en forma general, si por artículos. Hay un compromiso del curso. No todos hablamos, pero sí, por lo menos unas 6, 7 personas me han mandado cómo hacer, cómo trabajar. Se nota ese compromiso. Así que felicidades. Mañana terminamos el tema de ilícitos tributarios y los últimos procedimientos de recurso al SADI jerárquico en las 2 horas. Para el día miércoles su examen teórico como tal.
Lice, yo tenía una duda del examen teórico. ¿Va a ser así en desarrollo, me imagino? De desarrollo, sin nada de complementación, aquí no hay nada de memoria. Y si fuese de memoria, voy a buscar tu código tributario, que con control C, control B, ya con control F, lo solucionaste. La norma no está para memorizar, no somos abogados. Aquí vamos a ir siempre al espíritu, lo general, lo que sea conceptualizado, no de memoria. Es imposible. Entonces me imagino que algo que nos puede ayudar es como que podemos ir buscando ejemplos, cosas así. Sí. Tampoco voy a colocar ejemplos porque no tiene la experiencia, ¿no? Pero siempre voy a ir al espíritu, a qué interpretan ustedes en sus palabras y que busquen esa interpretación, lo que el legislador quiso decir. Preguntas como, por ejemplo, si la extensión es de forma literal o se puede interpretar en forma extensiva. Lo dijimos, literal. Entonces, el artículo 108 de memoria. Y mañana va a salir 2, 3 preguntas que ya es guerra avisada, así que un porcentaje de preguntas ya la van a tener en su banco de preguntas, que a esto ha dicho que va a entrar y va a entrar. O sea, ¿qué quieres que te diga? Eso hay que saber de memoria. ¿Ya? Ya, gracias, Lice. Bendiciones, se me cuidan, que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana. Señora Licen, buenas tardes. Lo propio, hasta mañana. Hasta mañana, mis señores. Liz, una duda. Lo del resumen, ¿hasta cuándo podemos presentarlo? Hasta hoy en la noche tendría. No te preocupes, Sí. mañana más podríamos trabajar, no te aflijas. Ya, es que sí, es porque estaba viendo algunas cosas del grupo de hoy y no he hecho algunas cosas Si bien. quieres algo acotar, pueden hacerlo. ¿Ya? Gracias. Ya, chao.